cumbre contra el cambio climático, tanto así que el mismo presidente de los Estados Unidos le respondió vía Twitter en algunos de los discursos que ella provocó por parte de muchas de las autoridades reunidas allí en esa cumbre. Greta fue blanco de críticas y de burlas en algún momento, luego de sus discursos y todo lo positivo que ella está cosechando, porque ella tiene el síndrome de Asperger. Entonces, estamos hoy con especialistas en la materia, estamos con una fonoaudióloga y también la gente de FONAR, TEA, este centro de terapias, y les vamos a dar la bienvenida a Ana Paula Bombiliani, le vamos a dar la bienvenida a María Emilia Bertapelli, licenciada en psicomotricidad, fonoaudióloga, para charlar un poquito de qué se trata esto que tiene Greta, que tienen un montón de niños y que es algo dentro del TEA, ¿no? El espectro autista. Sí, el síndrome de Asperger está dentro de estos trastornos del espectro autista. Es un trastorno neurobiológico y básicamente afecta al desarrollo y tiene como afectación principal la parte social, la parte de relaciones sociales con pares y con las otras personas, afectación a nivel de la comunicación, y la parte de intereses restringidos, que es quizás lo que se ha visto en este tipo de casos. ¿Qué quieres decir intereses restringidos? Es que tienen como una motivación muy fuerte sobre un tema en particular. El síndrome de Asperger tiene esta característica, que por ahí les gusta mucho sobre un tema y son monotemáticos, exacto, digamos. Exacto. Tienen también un muy buen nivel cognitivo, en la mayoría de los casos es en niveles normales o por superior a lo normal, entonces tienen mucha capacidad de memoria y ellos tienen esta fascinación y esta motivación tan grande, y justamente se le dice intereses restringidos porque solo tienen este interés por este tema. Claro, algunos lo rotulan de obsesión, pero no sería la palabra. Es un interés restringido, es como algo muy puntual, que, digamos, los afecta en cuanto a sus relaciones sociales. Como hipersensibilidad también con respecto a algunos temas, en la no comprensión del doble sentido de los chistes también, exacto, ¿no? Eso tiene que ver con la comunicación, con toda la comprensión de lo que son las sutilezas sociales. A ellos les cuesta mucho entender por ahí el lenguaje social, lo que son las miradas, lo que son los gestos, por ahí tan comunes para todos nosotros. A ellos les cuesta muchísimo entender eso. Y como vos decís, se les suma a estas características la parte sensorial. Ellos tienen muchas dificultades en el procesamiento sensorial de la información. Puede ser por una hipo o una hipersensibilización, bueno, a sonidos, ruidos. ¿Cuál es la diferencia entre hipo e hiper en este sentido? Y es que algunos es como que son más tolerantes y otros como que son menos tolerantes a estos sonidos, o pueden ser a luces, todo lo que tenga que ver con los sentidos, aromas, texturas. Algunos responden por demás y otros ni siquiera lo perciben. Al dolor también, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con lo vestibular. Que bueno, eso también. Mira, ahí veíamos, mientras tanto vemos en pantalla algunas de las características. El síndrome de Asperger es lo que está dentro de lo que es el trastorno de espectro autista, ¿no? Tal cual. Me gustaba que los explicaban como que engloba a diferentes intensidades, desde leve, que esto sería leve dentro de lo que es lo que es el espectro, sí, a lo más severo, que sería un autismo más clásico, exacto. Que puede estar, por ejemplo, sin posibilidad de desarrollar lenguaje, a lo mejor tienen nivel cognitivo más bajo. Claro, más bajo. También tienen alteraciones a nivel conductual, son niños que pueden entrar en crisis, en berrinches. Digamos, esa es la parte del espectro, a lo mejor con más afectación, más nivel de afectación. Hay como mucha diferencia entre lo que es el síndrome de Asperger a lo que es un autismo más clásico. Entonces ahí podés ver desde lo más leve a lo más severo. Lo de Greta sería como lo más leve, tal cual. Y sirve como para
para poner en el tapete que alguien con síndrome de Asperger puede llevar adelante una lucha mundial contra el cambio climático, ¿no? Y lograr resultados como los que está logrando esta chica de 16 años, que decíamos fue blanco de críticas o burlas porque la gente desconocía de las características particulares del síndrome de Asperger, que la hace una nena más seria, esto de la no devolución a los chistes, o la hipersensibilidad, o el mono, el ser monotemático, el discurso lineal, ¿no? La poca empatía. Poca empatía. Exacto. Es como una característica muy fundamental también el síndrome de Asperger tiene un perfil particular dentro del espectro autista. Si bien las características son comunes en todos los casos, cada caso es particular. Pero las características principales, como las que decía recién, a nivel social, a nivel de comunicación, y se le suma también estos intereses particulares, pero esta gran dificultad en poder leer las situaciones, leer los momentos. Si no la conoces, no interactúas, no te das cuenta. Hay gente que no sabía que tenía síndrome de Asperger, hasta que la escucha hablar y ve, por ejemplo, determinada gesticulación o algún movimiento descoordinado o algo que tenga que ver con... Tienen alteraciones a nivel motrices. ¿Sí? Y también está toda esta parte de poder estar viendo la situación, poder ver si la otra persona le está interesando el tema. Claro. Esto es lo que... Están abstraídos. Exacto. Porque es tanta la fascinación que tienen por un tema que se vuelven especialistas en el tema y ellos como que se dedican solo a estudiar eso y por ahí leer lo que pasa alrededor o en el entorno les cuesta un montón porque están muy centrados en lo que les gusta, en lo que ellos estudiaron, de lo que saben. Es la gran falla de poder ponerse en el lugar del otro, de poder... que no lo pueden hacer, no va con terapia psicológica, no se puede, o sea, lo que tiene el síndrome no lo puede lograr. Claro, todo eso se trabaja, es algo a trabajar desde niños, desde que reciben el diagnóstico. Uno como terapeuta está dentro de los objetivos a trabajar, que ellos puedan aprender a leer estas situaciones, a leer los gestos del otro, a ver si el otro no le está interesando lo que estoy diciendo, quizás tengan que cortar. Claro. Ellos fallan mucho, por ejemplo, en iniciar una interacción. La interacción a lo mejor la inician hablando del tema que tanto les gusta y no a través de un saludo o viendo si está con una persona mayor o con un par. Fallan mucho con los pares también, porque inician una interacción a través de lo que les gusta y a lo mejor el otro par no es lo que está esperando. Entonces fallan mucho en eso. ¿Ven un niño y se dan cuenta automáticamente si tiene Asperger? Por recitar 5 minutos. Otra de las características bien particulares es que tiene una alteración en la prosodia del lenguaje y en la pragmática del lenguaje, en este uso social que hacen. Entonces se suele escuchar como una alteración en la entonación, es como un habla más monótona, tiene ahí como una alteración que quizás uno que está en el tema lo pueda percibir rápido. De todas maneras no impide el desarrollo normal, común y corriente en la escuela tradicional y en las actividades. Necesitan de apoyos, necesitan de profesionales que los acompañen. También, como decimos, dependiendo de cada caso, hay casos que necesitan más apoyos, casos que necesitan menos apoyos, pero sí, más de todo para manejar esto, lo social, que es lo que más les cuesta. Los niveles cognitivos a veces están conservados, entonces ellos no necesitan a lo mejor adaptación a nivel curricular en la escolaridad que tengan, pero sí... A veces necesitan, o sea, pueden estar insertos en la escuela tradicional, a veces con acompañante terapéutico, a veces no hace falta. A veces tal cual. Bien. Chicas, ¿qué es FONAR? Este centro de terapias para es el único que se ocupa de TEA, de trastornos. Sí, acá en Río Cuarto somos el único equipo especializado que aborda únicamente niños con trastorno del espectro autista. Esa es nuestra población. Niños con trastornos del espectro. Bien, y son un equipo interdisciplinario muy grande, muy amplio. Cuéntenos que somos varias. Somos varias, en este caso somos 3 fonoaudiólogas, 2 psicomotricistas, hay 2 profes de educación especial, una psicopedagoga y 2 psicólogas, en este caso, sí. Junto con las maestras integradoras, que, bueno, que el caso que lo requieran,
el niño va al cole con su maestra integradora. Entonces ahí también se nos suman varias docentes de educación especial que hacen las integraciones en los colegios. Bien, ¿y está en Sadi Carnot? 1047. 1047. Se me venía a la mente que ahora es como que en los últimos años se ha ahondado más en lo que es los trastornos de espectro autista y especificar más y conocer más sobre Asperger y otros trastornos. Y se me ocurría, ¿hay adultos? Porque generalmente se conoce a los niños, ¿no?, que tengan estos síndromes. ¿Llegan qué expectativa de vida los que tienen esto o no tienen nada que ver? Porque no se conoce tantos casos de adultos con Asperger, por ejemplo, son mucho más los niños. Hay muchos adolescentes hoy en día con síndrome de Asperger, que en realidad ahora se empieza a dar a conocer un poco más. Claro. Pero también hay adultos, hay muchas fundaciones que trabajan con adolescentes, con adultos. ¿Sí? ¿Y ustedes han tenido casos de adultos que hoy en día sigan siendo acompañados terapéuticamente para... En nuestro caso particular, solo con niños. Trabajamos solo con niños. Conocemos, digamos, por el ámbito en el que nos manejamos, pero de lo que es nuestros pacientes, nuestra población acá en Río Cuarto, solo con niños y algunos ya entrando en la adolescencia. Pero hay adultos, digo, en Río Cuarto, hay gente, claro, que va a acompañar. Que en realidad quizás no haya sido diagnosticada. Claro, a eso voy. Exacto, ¿no? en su momento, porque bueno, ya tienen determinada edad y quizás hace varios años atrás todavía no se conocía demasiado acerca del síndrome, pero hoy ya, bueno, ellos se consideran con este diagnóstico. Cuando pueden conocer sobre estas características es como que se sienten identificados, pero en la vida han ido compensando. Exacto. Han ido compensando situaciones, momentos, aprendizajes y no los limita para nada. Quizás en eso, en alguna formación a nivel universitario, desenvolverse en un trabajo, por lo general lo logran hacer, lo pueden llevar adelante la vida, digamos. Claro. Pero, y en el caso particular nuestro, nosotros tenemos, hemos recibido en este tiempo algunos muy chiquitos, de 2 añitos, 2 añitos y medio, 3. ¿Y ya se puede identificar? Y ya se puede diagnosticar, sí, ya se puede diagnosticar. Mira. Nosotros en particular hacemos una valoración, 2 tipos de valoraciones específicas, que una es para el diagnóstico y la otra es una valoración funcional después del diagnóstico. Siempre que el diagnóstico lo da el neurólogo, ¿no? El médico neurólogo. Pero en este caso nosotros hacemos una valoración funcional en donde uno puede saber si ese niño entra o no dentro del espectro. Bueno, eso es importante, digo, como mamá, como papá, cuando hay alguna duda, primero el que determina el primer diagnóstico es el neurólogo y después deriva con ustedes, por ejemplo, especialistas. Exacto. Puede derivar para un tipo de valoración o puede hacer directamente el diagnóstico del neurólogo. Claro. Hay casos y casos. Bueno. Sí, sí. Fonar, Tea, muchísimas gracias, chicas, a las dos, Ana Paula, Emilia, a ustedes por gusto. la invitación, igualmente. Bueno, y cuando puedan, vamos a volver a ahondar sobre esto, porque hay mucho para hablar, ¿no? Es como que es muy amplio el espectro. El espectro, sí. Gracias.